Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y exitosas de los últimos tiempos. Sí, estoy hablando de la deslumbrante Hande Erçel. Después de un tiempo de pausa, parece que nuestra querida Hande está más que lista para regresar a nuestras pantallas con nuevos proyectos emocionantes. Y en este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, especulaciones, rumores y por supuesto, las confirmaciones oficiales. Prepárense porque viene cargado de sorpresas. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo a todos que si aún no lo han hecho se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y apoyar nuestro trabajo. Además, activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Ahora sí, vamos a empezar con todo lo relacionado con el regreso de Hande Erçel. Como saben, Hande Erçel se ha convertido en un verdadero fenómeno global. Desde sus inicios demostró un talento innato y una carisma arrollador que conquistaron a millones de fans en todo el mundo. Su papel como Eda en Sen Kalkam la catapultó a la fama internacional, consolidándola como una estrella de primer nivel. Sin embargo, después del éxito arrollador de esa serie, Hande decidió tomarse un merecido descanso para enfocarse en proyectos personales y, quizás, en recargar energías para lo que vendría. Y ahora, los rumores y las filtraciones apuntan a que ese regreso está más cerca que nunca. La expectativa es altísima y, como fans, estamos ansiosos por saber qué nos tiene preparado. Una de las primeras pistas sobre el posible regreso de Hande Erçel surgió hace unos meses, cuando varios medios turcos y cuentas de noticias de entretenimiento comenzaron a hablar sobre posibles nuevos proyectos. Al principio eran solo susurros, pequeñas especulaciones que mantenían a la comunidad de fans en vilo. Pero poco a poco, estos susurros se fueron convirtiendo en informaciones más sólidas. Se habló de posibles colaboraciones con reconocidos productores y directores, e incluso de la posibilidad de verla en diferentes géneros, algo que muchos de sus seguidores agradecerían para ver la versatilidad de su talento. Uno de los proyectos que más ha generado revuelo es una posible serie que podría ser una producción para una plataforma de streaming importante. Las plataformas de streaming se han convertido en un campo de juego muy fértil para las producciones turcas, permitiendo alcanzar audiencias aún más amplias y, a menudo, ofreciendo presupuestos y libertad creativa mayores. Se rumorea que Hande estaría en conversaciones avanzadas para protagonizar una serie dramática intensa y emocionante. Los detalles sobre la trama son escasos, pero se dice que explorará temas complejos y profundos, lo que permitiría a Hande mostrar una faceta actoral más madura y sofisticada. Imaginen a Hande en un papel que requiera una gran carga emocional, explorando las profundidades de un personaje con conflictos internos. Sería fascinante de ver. Otra posibilidad que se ha barajado con fuerza es su regreso a la televisión tradicional con una nueva serie que podría cautivar a la audiencia turca y, por ende, a la internacional. A diferencia de las plataformas de streaming, la televisión turca tiene su propio encanto y su propia dinámica. Las series que se emiten por televisión suelen tener una gran longevidad y crean un vínculo muy fuerte con el público semana tras semana. Se dice que este proyecto podría ser una comedia romántica, un género que Hande domina a la perfección y que le ha dado tantos éxitos. Sin embargo, también se especula con la posibilidad de que sea algo un poco diferente, quizás con elementos de misterio o incluso de fantasía, para sorprender a todos. Además de los proyectos de ficción, también se ha comentado la posibilidad de que Hande Erçel participe en algún proyecto documental o incluso en un programa de entrevistas especial. Hande siempre ha sido una figura pública muy respetada, y su opinión sobre diversos temas es muy valorada por sus seguidores. Un documental sobre su carrera, sobre su vida personal o sobre alguna causa que le importe podría ser muy interesante. O tal vez un programa de entrevistas donde pudiera compartir de manera más íntima sus experiencias, sus reflexiones y sus proyectos futuros. Sería una oportunidad para conocerla aún mejor. Pero, ¿cuándo podríamos verla de regreso? Aquí es donde las cosas se vuelven un poco más especulativas, pero las señales son alentadoras. Aparentemente Hande ha estado en reuniones y trabajando en la preproducción de uno de estos proyectos. Las fechas exactas de inicio de rodaje aún no se han anunciado oficialmente, pero se espera que sea en los próximos meses. Esto significa que podríamos estar viendo a Hande Erçel de
Regreso en nuestras pantallas a finales de este año o, más probablemente, a principios del próximo. Manténganse atentos a los anuncios oficiales, porque seguro que se darán a conocer muy pronto. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de rumores y especulaciones. Los fans analizan cada publicación, cada me gusta de Ande buscando pistas sobre sus próximos pasos. Y no es para menos, su base de seguidores es increíblemente activa y apasionada. Cada vez que Ande publica algo, se vuelve viral al instante. Esto demuestra la gran expectación que genera y la importancia que tiene en la industria del entretenimiento. Es importante mencionar que, si bien los rumores son emocionantes, siempre es bueno esperar a las confirmaciones oficiales. La industria del entretenimiento puede ser muy volátil, y los proyectos pueden cambiar o retrasarse. Sin embargo, la información que ha surgido hasta ahora parece ser bastante sólida, y hay varias fuentes confiables que apuntan en la misma dirección. Lo que sí está claro es que, independientemente del proyecto que elija, Ande Ercel seguramente va a arrasar. Su talento es innegable, su belleza es cautivadora y su dedicación a su trabajo es admirable. Ella tiene esa cualidad que hace que el público se conecte con sus personajes y quiera verla triunfar. Además de su carrera, también es interesante ver cómo Ande ha crecido como persona y como figura pública. Ha utilizado su plataforma para abogar por diversas causas sociales, demostrando que es mucho más que una actriz. Esta madurez y conciencia social solo la hacen aún más admirable y atractiva para el público. Recordemos que Ande no solo es conocida por su trabajo en Turquía, sino que su fama se ha extendido a nivel internacional. Sus series son dobladas y subtituladas en múltiples idiomas, llegando a rincones del mundo donde antes el entretenimiento turco no tenía tanta presencia. Esto la convierte en una embajadora cultural muy importante. ¿Y ahora, qué tipo de proyectos son los que más le ilusionan a ella? Aunque no lo haya dicho explícitamente, podemos inferir por sus entrevistas anteriores que Ande siempre ha buscado roles desafiantes que le permitan explorar diferentes facetas de su actuación. Probablemente no quiera repetirse y buscará algo que la impulse a salir de su zona de confort. Si hablamos de posibles coprotagonistas, las especulaciones también son amplias. Los fans siempre tienen sus parejas ideales en mente y las redes sociales se llenan de montajes y deseos. Sin embargo, lo más importante es la química que pueda tener con su compañero de reparto, sea quien sea. Una cosa es segura, el regreso de Ande Ercel será un evento importante en el mundo del entretenimiento. Habrá mucha atención mediática, mucha cobertura y, por supuesto, millones de fans esperando con ansias cada nuevo capítulo. Para aquellos que no están tan familiarizados con su trabajo, les recomiendo encarecidamente que vean sus series anteriores. Güneş Inkler fue uno de sus primeros papeles protagónicos y mostró su potencial. Luego Dolunay la consolidó aún más. Y por supuesto Senkalkam es la joya de la corona que la catapultó al estrellato mundial. Ver estas series les dará una idea del talento que estamos a punto de presenciar de nuevo. La paciencia es una virtud, y los fans de Ande Ercel han demostrado tenerla. Han esperado pacientemente su regreso, y ahora parece que la recompensa está a la vuelta de la esquina. Este descanso, sin duda, le ha servido para recargar energías, reflexionar y prepararse para dar lo mejor de sí en sus nuevos proyectos. Podríamos incluso estar ante la posibilidad de que Ande no solo regrese a la actuación, sino que también explore otros ámbitos, como la moda, la publicidad o incluso emprendimientos propios. Ella tiene una marca personal muy fuerte y eso le abre muchas puertas. Las plataformas de streaming, como mencioné antes, son un punto clave. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, todas ellas están invirtiendo fuertemente en contenido turco. Sería lógico pensar que Ande, con su alcance global, sería una elección natural para alguna de estas plataformas. Una serie de gran presupuesto con una producción de alta calidad podría ser exactamente lo que ella busca y lo que sus fans esperan. En cuanto a los rumores más concretos, algunos medios han mencionado la posibilidad de que un proyecto específico esté en manos de iYapım o de Medyapım, dos de las productoras más importantes de Turquía. Ambas productoras tienen un historial de éxitos y suelen apostar por grandes nombres. Si Ande se une a alguna de ellas, podemos estar seguros de que será un proyecto de gran envergadura. El público joven, en particular, está muy expectante. Ande es un referente para muchos jóvenes y su regreso a la televisión o a las plataformas de streaming será motivo de celebración para ellos. Sería interesante también si se exploraran géneros que aún no ha tocado.
Quizás un thriller psicológico drama histórico o incluso una serie de ciencia ficción. La versatilidad es clave y Ande ha demostrado tener esa capacidad de adaptarse y brillar en diferentes roles. La comunicación de Ande con sus fans también es algo a destacar. A través de sus redes sociales, ella mantiene un contacto cercano con su audiencia, compartiendo momentos de su vida y expresando su gratitud. Este vínculo es fundamental para el éxito de cualquier artista. Para finalizar esta parte de nuestro vídeo, les digo que la espera está casi terminando. La energía y el entusiasmo que rodean el regreso de Ande Ercel son palpables. Es una noticia que emociona a miles de personas y que promete traer de vuelta a una de las actrices más talentosas y queridas de la actualidad. Bueno, hemos cubierto bastante terreno sobre el esperado regreso de Ande Ercel y los emocionantes proyectos que se rumorea que trae consigo. Hemos hablado de las posibles series para plataformas de streaming y para televisión, de las especulaciones sobre géneros y coprotagonistas, y de la gran expectación que ha generado entre sus miles de fans alrededor del mundo. Lo que sí está claro es que, sea cual sea el proyecto que elija, Ande Ercel está lista para conquistar nuestras pantallas una vez más, demostrando su talento, su carisma y su versatilidad. La anticipación es enorme y estamos ansiosos por verla brillar de nuevo. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer hablar sobre Ande Ercel y su emocionante regreso. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver a Ande Ercel? ¿Tienen alguna serie o género en mente? Déjenme saber sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que les interese. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fans de Ande Ercel. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.